tuvieron que pasar tan solo 14 años para que la Mac Mini se renovara. Esta es, señores, la Mac Mini M4, que llega con una potencia casi real para un tamaño tan reducido. Los de la manzana nos han tapado la boca añadiendo un buen número de puertos que nunca son suficientes y un precio de salida que la hace sumamente atractiva. Llevo un rato probándola y quise esperarme a que pasara todo el hype inicial para contarte todos los detalles de esta mini PC, que es la más potente del mercado sin lugar a dudas. En diseño, los de Apple han mantenido la estética minimalista de la versión anterior, llevando las medidas al límite sin comprometer el desempeño. Nada más hay que ver cómo luce la versión anterior comparándola con la nueva y la distancia es muchísima en todos los sentidos. Mide solamente 12.7 centímetros, 7.5 centímetros de altura y pesa solamente 0.67 kilogramos, la versión con el M4. Con el M4 Pro pesa un poquito más, 0.73 kilogramos, que es irrelevante porque esto no lo vas a andar cargando. Bastante más compacta que su predecesora, que esta mide 19.7, 3.6 de grosor, esta sí es un poquito más fina y pesa bastante más. Una cosa que siempre le reclamaron a la marca es la falta de puertos. A esta le han añadido en la parte frontal dos USB-C y un jack de 3.5, en la parte trasera la entrada para la fuente de poder, Ethernet, HDMI y 3 puestos Thunderbolt, que nunca me sale la palabra, pero bueno, ya me salió. Rejillas de ventilación aquí detrás, el botón de encendido en la parte de abajo, algo que generó mucha controversia desde la salida. La marca alega que no necesitas apagarla porque es muy eficiente energéticamente y de eso vamos a hablar más adelante. En diseño, señores, Apple sigue jugando en su propia línea. Calidad, acabados y minimalismo total. Y en potencia, señores, que es donde esta pequeña se luce totalmente. Esta Mac Mini está diseñada para Apple Intelligence, por lo tanto tiene una potencia extrema. Hay dos versiones, una con el procesador M4, 10 núcleos y GPU de 10 núcleos con un Neural Engine de 16 núcleos. La M4 Pro tiene 12 núcleos, un GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. También hay una versión de 14 núcleos y un GPU de 20. Esta trae el procesador M4 normal y es 2.5 veces más rápida que la del M1 de la Mac Mini, la versión anterior. Y si tienes la Mac Mini con Intel, pues ya ni se diga porque es 20 veces más rápida. Hablando de potencia, señor, sin temor a los haters, esta es la mini PC más potente del mercado y no tiene rival. Si conoces alguna que le pueda hacer medianamente sombra, déjamelo en la caja de comentarios para que se genere la controversia, porque esta, la verdad es que reina sola en su segmento. Les dejo algunos benchmarks sintéticos para que ustedes se den idea de qué tan potente es esta cosita que traigo aquí. No tienes que ir por la versión más pro, salvo que seas un editor súper pro de estos histérico con la potencia. Con el M4 tienes más que suficiente. Con esta cosita podrás conectar hasta 3 monitores 4K. Dime en los comentarios cuántos monitores conectarías tú. Yo hubo un tiempo que usé 2 monitores de los de Huawei y estaba encantado, pero ahora con uno es más que suficiente. Pero tú, si eres atascado, cuéntame cuántos sueles conectar. Esta computadora es muy versátil y la pueden usar cualquier tipo de usuario. No tienes que ser muy específico, solamente tienes que estar familiarizado con el entorno Mac, que es la verdad que muy intuitivo. Aunque por lo general este tipo de computadora la buscan más profesionales del diseño, fotógrafos, creadores que necesiten editar fotos, videos o software que demanden mucha potencia. Para editar videos 4K, esta es quizás la mejor computadora del mercado. Y digo quizás para no herirle el corazoncito a los adeptos de las tarjetas RTX, que son muchos y van a empezar a echar mierda en los comentarios. Lo cierto, señores, que viniendo de una versión previa de la Mac Mini o de cualquier otra PC del mercado, cuando editas videos 4K, lo notas muchísimo. Vas a tener fluidez durante toda la edición y a la hora de exportar es otro boleto. Simplemente vuela. En gaming, ¿qué es lo que siempre le critican a las computadoras de Apple? No es una computadora para jugar per se. Honestamente no puede competir todavía con los RTX en ese segmento, pero lo cierto es que lo está haciendo cada vez mejor y no te deja con hambre. El potente GPU con trazado de rayos acelerado por hardware te va a permitir disfrutar los juegos con un renderizado 3D fluido y con gráficos muy realistas, señores. Y con el Neural Engine avanzado, el procesamiento de Apple Intelligence en el dispositivo se
ejecuta a velocidades asombrosas. Es decir, que todo eso mezclado hace que la experiencia de usuario a la hora de jugar sea mucho mejor que lo que tú tenías en mente hace unos años. Les dejo algunos benchmarks de Mr. McRae, que ha hecho un review detallado con más de 10 juegos y que vale la pena que vea. Así salen de dudas, señores, y verás que con este M4 puedes jugar a tus anchas. Otra cosa que ha mejorado muchísimo en esta Mac respecto a la versión anterior es el control de la temperatura. Tanta potencia en un espacio tan reducido pues necesita una arquitectura térmica especial. En el interior de esta Mac Mini el aire pasa por distintos niveles del sistema y fluye hasta la base. Y gracias a la eficiencia energética del M4, pues esta Mac Mini le hace frente a todo sin calentarse apenas. En tareas muy demandantes, teniendo varios programas muy demandantes abiertos al mismo tiempo, esta se calienta ligeramente, nada que ver con una que tenga RTX y una mini PC que tenga RTX que se calienta muchísimo. En capacidad y almacenamiento puedes llegar hasta los 64 GB de RAM, una bestialidad. Ya no existe la versión de 8 GB, un total acierto, arranca en 16. Tiene más sentido con todo esto de la inteligencia artificial, la de 8 salía sobrando. En almacenamiento, si eliges el procesador M4, puedes llegar hasta los 2 TB. Si eliges el procesador M4 Pro, puedes llegar hasta los 8 TB, una bestialidad. Así que por almacenamiento no para. Lo cierto es que el almacenamiento en Apple es bastante carito y ya la de 2 TB se sube bastante el precio. Esta, como la armé, fue con el M4, 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. Para mí esa configuración es el cielo comparado con esta que tenía 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Cuando renderizaba videos complejos, pues esta ya me pedía que limpiara archivo. Con esta puedo manejar 3-4 videos a 4K al mismo tiempo sin que me dé problemas. En cuanto a precio, todo apuntaba a que el nuevo rediseño estaría más caro, pero la sorpresa fue otra. Ahora el precio está más ajustado y eso ha agradado a todos y creo que es uno de los factores que la hizo viral. La versión más simple de 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento parte de 14.499 pesos mexicanos. Unos 724 dólares, señores. El precio sorprende, es menos que un celular de gama alta. Llega hasta la versión más top, que es de 64 GB de RAM, 8 TB y el M4 Pro está en 114.499 pesos mexicanos, unos 5.730 dólares aprox. Y ahí la cosa se pone bastante seria. ¿Tú qué opinas? ¿Que quieres más almacenamiento por fuera? ¿Que quieres más puerto? Pues hay solución. Hay gente que no tiene suficiente con estos puertos que han incluido y ya han aparecido un montón de alternativas en el mercado. Yo compré dos. Esta de Satechi, que es una marca que la verdad es que lo hace bastante bien, que está incluido 3 puertos USB adicionales. Esta tiene tarjeta SD y dentro le vas a poder poner tarjeta SSD para aumentarle la memoria a esta. Yo le puse una tarjeta SSD de 2 TB y tengo 2 TB aquí. En total tengo 4 TB y funciona la tarjeta SSD, depende de la velocidad que elijas. Funciona bastante rápido a la par de la que tienes aquí. Otra marca que sacó también una solución, RayQ. Esta solución es más clean, aunque tiene varias alternativas dentro de su página. Y la ventaja de esta es que, bueno, tiene los puertos aquí detrás, te queda más limpio la parte frontal y la ventaja de este es que puedes llegar hasta los 40 y 80 gigabits por segundo cuando instales la tarjeta, que esto es para el que requiera más velocidad, pues ahí tú eliges cuál. En el caso de esta tiene la solución perfecta para poder encenderla y apagarla, y en el caso de esta no, mantienen exactamente el mismo diseño, tienen los dos, facilitan la ventilación para que no se sobrecaliente la computadora y la verdad es que ahora puedes escoger muchísimas alternativas en el mercado. Esta es de RayQ, te dejo el link en mi perfil, y esta es de Satechi. No hay mucho más que decir. Si quieres una mini PC muy pero muy potente con la que podrás hacer lo que se te antoje, esta Mac Mini M4 es la mejor alternativa por mucho de todo lo que existe en el mercado. No tiene rival y la cosa pinta para que reine sola todo este 2025 y parte del 2026. Si es tu primer contacto con este tipo de mini PC, te tomará algún tiempo adaptarte, y si ya vienes del mundo Mac, pues no tengo que explicarte, totalmente recomendable, y este tiene que formar parte de tu ecosistema sí o sí. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya aportado algo en el review de esta Mac Mini M4. Si tienes alguna duda, déjamelo en la caja de comentarios, y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.